Inversión inicial. Es el primer recurso que se necesita para poder empezar un proyecto. Este también es conocido como la primera piedra para poder empezar a construir este proyecto. Necesitamos tener un objetivo principal y el primero, que es hacer que regrese el dinero que hemos invertido para poder justificar esta inversión. El plazo de recuperación se llama payback. Tenemos algunos criterios económicos para poder iniciar un negocio, que es lo que vamos a continuación a detallar. El valor actual neto, llamado también VAN. Estos son los flujos de caja para los próximos años. Se va a calcular cuál va a ser el valor que en los próximos años nos van a ayudar con el flujo de caja. La tasa de interés de retorno, llamada también TIR, que es una tasa de interés que vamos a calcular para poder saber cuál va a ser el retorno de este dinero. Capacidad de endeudamiento. Debemos saber hasta qué capacidad de endeudamiento tenemos. Estamos empezando un negocio y no podemos endeudarnos mucho porque no sabemos si es que vamos a poder salir de ese endeudamiento. También debemos establecer lo que se debe o no se debe comprar. Hay muchas cosas que tal vez no nos van a servir para cuando empezamos nuestra empresa y que tal vez más adelante, si es necesario, se lo puede adquirir. Disponer de liquidez a corto plazo, es decir, que necesitamos una cantidad de dinero para poder satisfacer algunas necesidades de pagos. Puede ser un arriendo, porque no sabemos en cuánto tiempo vamos a empezar a ganar o vamos a empezar a tener liquidez. También debemos marcar un límite para poder mantener esta inversión. Nosotros debemos saber hasta qué tiempo podemos mantener la inversión que hemos hecho. Es decir, que de aquí nosotros nos pondríamos un tiempo, 1 año, 2 años, 3, 4 años, depende de la cantidad de la inversión que se hizo, para recuperar ese dinero que hemos invertido. Saber también cuáles son las barreras de entrada y cuáles son las barreras de salida del mercado. Nosotros podemos adquirir un producto y saber si es que es posible adquirirlo en un buen costo para luego nosotros venderlos y poder tener una ganancia y que no haya una barrera de salida, es decir, que sea un producto que se pueda comprar y se pueda vender con una cantidad ganada. Vamos a empezar para los valores iniciales. Necesitamos tener activos. Estos son bienes o propiedades que posee una empresa o una persona natural. Tiene el objetivo de obtener un beneficio y convertirlo luego en liquidez. Tenemos los activos corrientes. Los activos corrientes es todo activo circulante que se convertirá en efectivo en un periodo menor a 1 año. Su liquidez siempre será en un corto plazo. Hay 3 tipos de activos corrientes. Tenemos el activo corriente disponible, que sería el efectivo, o si tenemos una chequera, los cheques, eso sería lo que se dispone en la empresa. Ese es un activo corriente disponible. El activo corriente exigible sería las cuentas por cobrar a corto plazo. Si nosotros vendemos un producto y le damos un pequeño crédito, qué sé yo, para 1 mes, 2 meses o 3 meses, ese va a ser un activo corriente exigible. El activo corriente realizable sería todas las mercaderías que disponemos en inventario. Toda la mercadería que nosotros tenemos disponible, ese va a ser nuestro activo corriente realizable. El activo fijo es un bien que tiene una empresa, el cual no puede convertirse en líquido en un periodo inferior a 1 año. Estos pueden ser tangibles o intangibles y son fundamentales para la producción de la empresa. Los activos fijos no están destinados a la venta. Están clasificados en 3 grandes grupos. Activos fijos tangibles. Son todos los bienes que posee una empresa. Estos pueden ser terrenos, edificios, mobiliario, equipos, maquinaria.
Activos fijos intangibles. Son los bienes necesarios para la producción de una empresa, los cuales carecen de sustancia física. ¿Cuáles son? Derechos de patentes, programas y sistemas contables, derechos de autor, marcas registradas, franquicias y fondos de comercio. Activos fijos de inversiones. Las inversiones permiten a la empresa obtener rendimiento sobre sus fondos. Entre las inversiones de las compañías tenemos inversiones en valores, bonos y valores emitidos por empresas afiliadas. Fuentes de financiamiento y apalancamiento. Es la manera de cómo una entidad pueda llegarse de fondos o recursos financieros para llevar a cabo sus metas de crecimiento y progreso. Clasificación de las fuentes de financiamiento. Capital social común. Es aquel aportado por los accionistas fundadores y por los que puede intervenir en el manejo de la compañía. Capital social preferente. Es aportado por aquellos accionistas que no se desean que participen en la administración y decisiones de la empresa. Fuentes de financiamiento internas y externas. Internas. Ganancias retenidas, ventas de activos, reducción de capital de trabajo. Externas. Son a largo plazo, emisión de acciones, bonos, préstamos a largo plazo, concesiones. Mediano plazo. Arrendamiento, compra a plazos, préstamos a mediano plazo. Corto plazo. Sobregiros, crédito, comercial, préstamos a corto plazo. Apalancamiento financiero. El apalancamiento financiero consiste en utilizar algún mecanismo como deuda para aumentar la cantidad de dinero que podemos destinar a una inversión. ¿Para qué sirve el apalancamiento financiero? Gracias al apalancamiento financiero, logramos invertir más dinero del que realmente tenemos. De este modo, podemos obtener más beneficios o más pérdidas que si hubiéramos invertido solo nuestro capital disponible. La fórmula del grado del apalancamiento. Cantidad por precio menos costos variables sobre cantidad por precio menos costos variables y esto menos costos fijos. El apalancamiento se refiere a la relación entre los ingresos por ventas de la empresa y sus utilidades antes de intereses de impuestos o utilidades operativas. Entendemos por ingresos a todas las ganancias que se suman al conjunto total del presupuesto de una entidad, ya sea pública o privada, individual o grupal. En términos generales, los ingresos son los elementos, tanto monetarios como no monetarios, que se acumulan y generan como consecuencia un círculo de consumo o ganancia. Tipos de ingresos. Ingresos brutos e ingresos netos, cuando todavía no he experimentado ninguna deducción, convirtiéndose en neto cuando entran en función los impuestos a pagar. Ingreso nominal y real. Es aquel que está expresado en unidades monetarias del periodo de que se recibe el ingreso, mientras que el ingreso real es aquel que mantiene a pesar de tiempo que ha transcurrido. Ingresos y gastos públicos. Los ingresos de un Estado se conocen como un ingreso público y se generan a partir del cobro de impuestos. Ingresos privados. Los que pertenecen a la empresa privada, a los grupos privados, tengan o no fines de lucro. Ingresos ordinarios. Aquellos que se obtienen de manera habitual, como son salarios y pagos regulares. Ingresos extraordinarios. Aquellos que provienen de eventos o acontecimientos imprevistos o inesperados. Ingreso marginal. Es el incremento de la venta total de un sector. Ingreso medio. Un indicador obtenido del promedio de los productos vendidos. Ingresos permanentes. Son aquellos ingresos que se mantienen durante un periodo de tiempo y son predecibles, como el IVA, ICE, impuesto a la renta, a la salida de divisas, tasas aduaneras, entre otros. Ingresos no permanentes. Son aquellos ingresos no predecibles en el tiempo. Aquí están los ingresos petroleros, las ventas de activos, los desembolsos de crédito, entre otros ingresos totales, cuando venden todos los productos o servicios. Ingresos en economía. Los ingresos en economía equivalen al total de las ganancias que percibe presupuestariamente una entidad, sea pública, privada, individual o grupal. Es uno de los elementos indispensables en toda evaluación económica, sean o no monetarios, frutos del circuito de consumo-ganancia. Ingreso per cápita. Se denomina ingreso per cápita, ingreso por cabeza, a un indicador que consiste en el cálculo de ingresos de cada uno de los habitantes de sus familias, empresas, organizaciones, etc. Principales cuentas de ingreso. Ingresos de explotación,
ventas, variación de existencias, trabajos realizados por la empresa. Ingresos financieros, ingresos de valores representativos de deuda, ingresos de créditos. Ingresos excepcionales, beneficios procedentes de inmovilizado intangible, beneficios procedentes de activos no corrientes y gastos excepcionales. Egresos. Se define como egresos a toda la salida de dineros que produce una empresa o sociedad. El término egreso puede englobar los costos, los gastos, las pérdidas o las inversiones. Existe una diferencia entre costos, gastos, pérdidas e inversiones. Un costo es un egreso de dinero relacionado directamente con la producción del bien o del servicio en la empresa. El gasto, en cambio, es el que financia la actividad específica en beneficio de esta empresa, quedando consumido en su totalidad al momento. La pérdida es un egreso que se hizo pero no generó los beneficios esperados en el tiempo. Y la inversión, en su diferencia, es un egreso del que se espera obtener un beneficio óptimo en el transcurso del tiempo. Los egresos se pueden dividir en diferentes partes. Tenemos egresos contables, que se dividen en egresos fijos, egresos variables y egresos extraordinarios. Los egresos fijos son los que se deben pagar con la independencia de la producción, es decir, se produzca o no en la empresa, estos gastos tienen que estar pagados al día. Los egresos variables, en cambio, son aquellos que dependen absolutamente del nivel de producción de la empresa. A más producción, más gastos de egresos. Y los egresos extraordinarios son aquellos gastos que incurre la empresa de forma imprevista. Los egresos también se pueden dividir a nivel económico. Estos se dividen en egresos operacionales y en egresos no operacionales. También tenemos egresos según el gasto. Estos egresos se clasifican en gastos sostenidos o fijos, que son los que se mantienen durante un cierto empleo en la empresa. Los gastos inconstantes o variables, que son estos montos que varían y no tienen una tasa fija. Los gastos básicos, que son los que son necesarios para mantener los servicios y las necesidades de la empresa. Los gastos no fundamentales son los considerados como basados en la obtención de objetos no necesarios para la producción. Los gastos productivos son los egresos operacionales que acarrea la administración de una organización empresarial. Y los gastos administrativos son aquellos que están directamente relacionados con las actividades financieras de la organización. Tenemos un sencillo ejemplo. Vamos a calcular el beneficio total de la producción de una empresa. Para esto necesitamos calcular en primer lugar los ingresos totales. Estos resultan de multiplicar el precio por la cantidad vendida. Una vez que sepamos los ingresos, pasamos a los costos, recordando que tenemos que separar los costos fijos de los costos variables. Los costos fijos son independientes de cuánta producción tengamos. Los costos variables serán los costos que aumentan mientras más producción tengamos. La suma del costo fijo y el costo variable será el costo total. Una vez conocidos los ingresos y el costo total, podemos calcular el beneficio. Para esto aplicamos la fórmula que resulta de la resta del ingreso total menos el costo total. Ahora tenemos el resultado del beneficio, que viene a ser la utilidad de la producción de la empresa.